Hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo programa de Sin Filtro por la radio en línea. Hoy con quien está acá al costado mío, Cristian Poletti, que ahora le vamos a hacer la presentación formal, y después con el elenco de Desband. Antes de presentar a Cristian, saludo a David como todos los miércoles. Hola David, ¿cómo estás? Hola Martín, hola Cristian. Buen miércoles. El clima no acompaña mucho hoy en la calle, pero bueno, acá estamos para un nuevo programa de Sin Filtro. Así que, bueno, Cristian, bienvenido a la radio en línea, al programa Sin Filtro. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Muy bien, por suerte, a mitad de una semana dura, una semana difícil, con un montón de noticias o de temas que tienen que ver con mi especialidad, ¿no? Que usualmente son la tapa de todos los diarios. Sí, lamentablemente. La pregunta por ahí sería: ¿por qué todo el tiempo son noticias los delitos penales en el rubro de la abogacía? Bueno, la realidad es que llama mucho la atención, hay un poco de morbo, hay un poco de un montón de explicaciones psicológicas, sociales, si querés, hasta también representación, como fue el caso de Ángeles Rawson, por ejemplo, que en la historia del derecho penal argentino fue la noticia que más tiempo en televisión y más centímetros en gráfica ocupó en los últimos años, ¿no? Mucho más incluso que causas paradigmáticas, como por ejemplo el homicidio de Alicia Muñiz a manos de Monzón, o la cuestión relacionada al agravio a la tumba del general Perón, y temas que han marcado un hito en la historia penal argentina. Bueno, ese caso en particular, el del homicidio de una chiquita en el barrio de Palermo, fue el que más se llevó la noticia en todo el año 2013 y 2014, ¿no? ¿Qué es lo que te llevó a vos a estudiar abogacía? Bueno, yo siempre quise ser militar, y incluso ingresé a una universidad, al Colegio Militar de la Nación, que es como una universidad militar, ¿no? Y muy pronto me di cuenta que no era para mí. La vida militar era mucho más distante en cuanto a lo que yo pensaba que era en mi secundaria, ¿no? Y la opción era el derecho, la opción era la abogacía. Y como cualquier estudiante de abogacía, siempre me entusiasmó el derecho penal. Bueno, yo fui muy consecuente con ese entusiasmo y nunca hice, desde que empecé a trabajar en el ámbito del derecho, nunca hice otra actividad que no sea derecho penal. Yo soy uno de esos abogados que no ha hecho nunca una sucesión, o un divorcio, o un juicio laboral. Bueno, yo tengo 46, en 24 años de abogado, ¿no? Me recibí a los 22. Entonces, para mí fue siempre como normal, desde que me recibí, entrar a una cárcel o ir a un juicio oral. En esa época había exclusivamente juicios orales en provincia de Buenos Aires en causa seguida de muerte. Después, en el año 93, ya empezaron los juicios orales en el ámbito nacional. Pero bueno, me fui formando un poco en el derecho penal desde el segundo año de la universidad. ¿Y qué fue lo que te atrajo de lo penal puntualmente? ¿Algún caso resonante de aquella época? No, a mí me parece que todo estudiante de derecho busca ese ideal de justicia, ¿no? De lo bueno y lo malo, y el reparto de responsabilidades, y en derecho penal eso es muy sencillo de ver. Incluso hoy al estudiante de derecho se le presentan un montón de opciones para seguir al final de su carrera, porque hay especialidades que en mis años de estudiante de grado no se soñaban siquiera, ¿no? Derecho de informática. Nosotros teníamos un seminario de informática jurídica ya por el año 90, pero era algo muy precario, muy moderno, muy poco usual para el ejercicio de la profesión. Y hoy hay abogados especializados en cuestiones relacionadas a Internet, por ejemplo. Sí, delitos informáticos. Claro, pero siempre el derecho penal fue lo que llamó más la atención, tal vez porque, como decíamos al principio de la charla, ocupa la tapa de todos los diarios, ¿no? Es lo que más llama la atención. Y siempre dentro de ese ítem que es el derecho penal, es muy usual darle mucho énfasis a los delitos de sangre, que son los que más llaman la atención al gran público. ¿Considerás que, por ejemplo, hay algunos diarios, no quiero decir nombres para evitar problemas, pero supongo que sabrás a qué tipo de diario amarillista me puedo referir? Sí. ¿Considerás que hay mucho amarillismo en los diarios? No lo digo en la tele, sino en los diarios.
Sí, sin duda, el formato papel está dejando de ser utilizado por algún sector del público. He visto yo que hoy los diarios que hace años atrás eran a color, hoy llegan a un público determinado, público que tal vez consume mucha noticia sangrienta. Y verdaderamente hoy no sé si llamar amarillista a ese tipo de prensa, porque de ahí abrevan muchísimos canales considerados como serios para tomar noticias, incluso tomar material, fundamentalmente fotográfico, ¿no? Bueno, ya que tiraste ahí lo del material fotográfico, no podemos omitir hablar del caso Jazmín de Gracia, cuando el diario Crónica, si no recuerdo mal, fue el que publicó la foto. Bueno, incluso trajo consecuencias en el ámbito, sí, y judiciales, ¿no? Hace poco tiempo hablaba con un importante periodista de la farándula en un programa de televisión, y me comentaba que había sido recientemente procesado por esa circunstancia, por haber sido o se le imputaba ser intermediario entre unas personas que comercializaban esas fotos, personas que a la postre resultaron ser integrantes de la Policía Federal, ¿no? Y otros periodistas. Es decir, este periodista de la farándula muy conocido fue procesado por haber comercializado o por estar en el medio de una cadena de comercialización de elementos probatorios de un homicidio o de un suicidio que había sido reciente, ¿no? Sí, que además fue bastante trágico el mundo del espectáculo. Sin duda, sin duda. A ver, ya te estuve preguntando así brevemente tus inicios, el tema de los medios amarillistas o el tema del morbo, que también algo dijiste vos. ¿Qué es lo que lleva por ahí a que alguien cometa un delito penal? ¿Y cuáles son los tipos de delitos penales que hay? Bueno, las causas de la delincuencia son múltiples, las estudia una ciencia que se llama criminología. Acá tenemos en nuestro país a uno de los criminólogos más importantes del mundo y de todos los tiempos, si queremos, que es el doctor Zaffaroni. Entonces, si bien acá se lo toma como penalista, él es un criminólogo y es por supuesto un penalista que ha escrito muchas obras de derecho penal, pero se ha destacado muchísimo en la criminología, y es una ciencia, como decía, que estudia las causas y el origen del delito, y ha sido muy dinámica en los últimos 150 años, ¿no? Recordemos que uno de los primeros pasos de la criminología fue Lombroso. Y Lombroso era un médico, allá por el año 1900, que entraba a las cárceles y tomaba mediciones de los rostros, del cuerpo de la gente, y esas mediciones las tradujo en un trabajo muy importante de su época que se llamó El hombre delincuente. Y él sostenía que el delincuente tenía ciertas características físicas, que donde se hallaban esas características físicas seguramente había una inclinación al delito irresistible, decía él. Y la realidad es que él no hacía otra cosa que traer desde esa época lejana a hoy el estereotipo. Hoy tenemos un estereotipo que es si ustedes me permiten el nombre, sí. El guachiturro o el fierita. Hoy tenemos las cárceles llenas de fieritas y guachiturros. Entonces, hoy tenemos ese mismo estereotipo que encontraba Lombroso, con las orejas aladas, con los ojos achinados, con los pómulos, con la distancia determinada entre oreja y oreja, que acá tenemos un caso típico, no olvidemos de Cayetano Santos Godino. Cayetano Santos Godino fue, según dicen muchos, equivocado, el primer homicida serial argentino. No era un homicida serial, pero fue el famoso petizo orejudo. Y al petizo orejudo lo operaron en la cárcel de Ushuaia para quitarle las orejas, para sacarle las orejas aladas, porque sostenía que operándolo iba a mejorar su comportamiento. Así de loco era. No, también eran los pensamientos que había en aquella época. Por supuesto, pero eso se inició con Lombroso, fue el primer criminólogo. Hoy, por supuesto, mucho más avanzada, la ciencia de la criminología estudia los motivos sociales, los motivos económicos, los motivos familiares, por los cuales una persona en un ámbito similar a la otra, uno se inclina hacia el delito y el otro no. Ya lejos de concepciones morales, ¿no? Lejos de concepciones morales que muchas veces han contaminado la cosa con la usual confusión entre delito y pecado que ha traído tanta sangre en nuestra justicia. Bueno, recién dijiste que las cárceles están llenas de fieritas y guachiturros, obviamente está puesto entre comillas. ¿Por qué crees que están llenas?
ese tipo de personas? Bueno, porque funciona algo que se llama estereotipo. El estereotipo lo consume la policía, pero no lo crea la policía. La policía lo lleva desde la sociedad. La sociedad le tiene miedo al nene vestido de pantalón de gimnasia, con arito y pelo bien cortito, que escucha cumbia, ¿sí? O la música que escucha, damas gratis o lo que sea. Entonces, esa sociedad le tiene miedo al pobre. Y el policía, ante una persona vestida como vos o como yo, y una persona vestida así, seguramente va a sospechar de esa persona. Esa persona, aparte, tiene muchas menos herramientas que le ha dado la formación, la educación, la familia, para defenderse de ese embate de otra parte de la sociedad, que es la policía. Y entonces, la cuestión del estereotipo va llenando las cárceles, la mayoría de las veces en forma justa, si ustedes quieren, porque casi con seguridad esa persona estuvo de alguna manera relacionada a ese o algún otro inconveniente delictual. Pero es algo que forma la sociedad. Si uno recorre las cárceles, cualquiera de ellas, yo conozco casi todas las cárceles del país, profesionalmente, por supuesto, y no va a haber gente rica en la cárcel. No hay gente de buena posición. No la hay. Cualquier cárcel del país está llena en un 98%, 95, 99% de gente pobre. Por delitos de gente pobre. Entonces, eso tiene que tener indudablemente alguna explicación. En lo social, en lo educacional, pero seguramente no en lo penal. Si buscamos la solución al delito desde el derecho penal, nos equivocamos de cabo a rabo. Porque el derecho penal funciona post facto, después de la realización del delito. Y yo, que tengo 24 años de abogado y he hablado con muchísimos delincuentes, muchísimos han sido clientes míos, muchísimos están en prisión por mi actividad profesional como querellante, ninguno de ellos va a pensar al momento de cometer el delito cuántos años de pena tiene el delito que está cometiendo, porque ninguno de ellos va a pensar que al salir a cometer el delito va a perder, como se dice en la jerga, o va a ir detenido. No se piensa, porque si no, no lo cometería. Entonces, lo que se llama en el derecho penal la prevención especial, es decir, la advertencia que tiene la ley frente a la persona que está por cometer un delito. Si vas a matar a alguien, vas a ir de 8 a 25 años preso, dice el artículo 79 del Código Penal. Esa advertencia no funciona. Si yo le subo la pena al narcotráfico y le pongo pena de muerte, no, que es imposible porque la Constitución no lo permite, pero imagínense que le puedo poner pena de muerte al narcotraficante, como se ha dicho por ahí durante muchos años, no voy a lograr que haya menos droga. Voy a lograr que el papel de cocaína valga mucho más. Voy a lograr que el porro valga mucho más, que la dosis de Paco valga mucho más, que el cartoncito, el pellizco de ketamina valga mucho más. No voy a lograr que haya menos droga. Eso es algo que la gente tiene que saber, a pesar de lo que el político de turno le cuente. Tengo un ejemplo. El mejor ejemplo es, si ustedes me permiten, Bloomberg. Bloomberg, con la mejor de las intenciones, encabezó marchas para cambiar leyes. Leyes de todo tipo. El principal embate de Bloomberg fue lograr que los teléfonos celulares tuvieran una registración específica y perfecta. Que alguien que usara un teléfono celular quedara registrado para poder ser investigado con posterioridad. Fue lo único que no logró. Logró todo lo demás, modificó el Código Penal, hizo un desastre con las leyes, con las penas y demás. ¿Por qué? Porque un código por algo es código, por algo un código tiene tapa dura, por algo un código no es una serie de leyes concatenadas. El sistema de códigos hace que sea un sistema, que haya 300 delitos, 500, 1000 delitos, pero esos delitos estén sistematizados. Es decir, si yo tengo una pena por el genocidio, la pena que le apliqué a Videla, mayor por convenciones internacionales y por nuestra Constitución, que es de 30 años, ¿cómo hago para ponerle a una pena a alguien que cometió un homicidio, por más aberrante que sea, Ángeles Rawson, sí, por ejemplo? ¿Cómo hago para ponerle más de 30 años? ¿Tiene que tener más pena que Videla? No, eso no es un sistema, eso es un desquicio. Entonces, a mí cuando me preguntan, doctor, usted que es profesor de Derecho Procesal Penal, profesor universitario que tiene 2 posgrados, que estudió en el exterior, ¿cómo hace para decirme cuál es la pena máxima del Código Penal? No la sé, le digo yo. Para algunos es 35 años, para otros 50, para mí es 30. No la sé, no la sabe nadie.
menos los jueces. Eso es lo que sucede cuando no se piensa en un sistema y se le habla a la gente desde el discurso político y no desde la verdad. ¿Y qué es lo que provocaría esta serie de fallas, tanto en el código como las leyes, los distintos delitos como los que nombraste recién? La verdad es que yo no tengo una respuesta a eso. Me parece una pregunta magnífica, pero no tengo una respuesta. Creo que hay muchos factores que han incidido en todo esto. Tal vez los canales de televisión con necesidades propias, aquellos que conocemos los medios, sabemos que la emisión de noticias no tiene que ver con la justicia o con el acaecimiento de un hecho, sino con una cuestión relacionada al rating, a lo que se mide constantemente en un canal de televisión. Eso, sumado a la necesidad de tener 24 horas noticias que eleven la aguja del rating, hace que muchas veces se confundan cuáles son las verdades en una sociedad, ¿no? ¿No hay entraderas esta semana? La semana pasada no hubo entraderas, no hubo violaciones de nena, no hubo robos o salideras. Bueno, fíjense que los delitos, sin embargo, hubo un montón de femicidios. ¿Por qué? Porque los delitos se ponen de moda, pero no en la sociedad, se ponen de moda en los canales de televisión. Por supuesto que los canales de televisión no fabrican realidad. La realidad está ahí, latente. Pero si yo pongo una cámara de televisión en cada comisaría, voy a tener todos los días 10 robos, 3 conatos de violación, 20 hurtos, una tentativa de homicidio, tal vez un homicidio. Es una comisaría. De eso se trata. Es decir, que no estoy diciendo nada nuevo, sí, esto sí, se sí. sabe. ¿Y crees que es necesaria una modificación del Código Penal y del Código Procesal Penal? Bueno, hay una modificación del Código Penal, un anteproyecto que un poquito se echó atrás ahora, que es un proyecto que lleva la firma de Zaffaroni y de algunos otros juristas de partidos políticos distintos al oficialismo, ¿no? Zaffaroni profesaba la política oficialista en el momento este. Pero bueno, entiendo yo que se unieron varias fuerzas políticas distintas y hicieron un anteproyecto de ley muy interesante que tiene una particularidad: deja de lado los eufemismos, no se habla de pena perpetua, no se habla de libertad condicional, no se habla de las mentiras que hablamos hoy. Hoy hablamos de una libertad condicional que es mentirosa. Hoy hablamos de una prisión en suspenso, incluso, que es mentira. Hoy hablamos de un montón de mentiras que incluso los abogados manejamos con una soltura increíble, no solo en el ámbito profesional o en el académico, sino en los medios, frente a miles y miles y miles de personas. Y son mentiras. Son mentiras porque la pena de prisión perpetua no existe, porque no es perpetua, tiene ese nombre, pero a modo de etiqueta, no es una realidad. Y de esas hay infinidad. Un patronato de liberados que no funciona. Una libertad condicionada a determinadas pautas de conducta para una persona privada de libertad que llega a los 2/3 de la pena, ¿sí? Yo te doy 4 años de prisión por comercialización de estupefacientes. A los 2/3 de la pena vos podés obtener una libertad que se llama libertad condicional. Es decir, a los 2 años y 8 meses vos podés irte a tu casa. Libertad condicional, condicionada al ejercicio de determinadas conductas. ¿Cuáles son las conductas? Abstenerse de concurrir a determinados lugares, abstenerse de hacer esto, abstenerse de hacer lo otro. También los casos de la pulsera electrónica. Claro, ¿quién lo controla eso? Hoy, nadie. En el ámbito capitalino, 3, 4, 5 personas. Ni siquiera porque están de paro hace meses. En el ámbito de la provincia de Buenos Aires, mucho peor. Entonces, no es una libertad condicionada, es una mentira, es un eufemismo. El anteproyecto tiene algunas particularidades que hacen que esos eufemismos se dejen de lado. Si no saneamos, si no venimos hoy a hablarle a la gente en la tribuna política y en la tribuna académica con palabras verdaderas, bueno, es un primer buen paso, ¿no? ¿Y vos qué le implementarías al nuevo código? O sea, supongamos que el presidente turno, Cristina, o el próximo que asuma, te dice, bueno, Cristian, quiero que vos te encargues del código, para llevar tu firma, lo vas a hacer vos. ¿Qué le pondrías y qué le sacarías? Bueno, no, yo creo que no. Hoy el derecho penal está. Hoy el código actual, el código que hoy está vigente, no sirve. No sirve hace muchos años. Pero hoy
indudablemente es un código que está verdaderamente tan reformado. Hay, no sé, 1500 reformas creo que tiene. No puedo apreciar hoy el número, pero está tan reformado que ya no es un sistema penal, ya es una vergüenza. Entonces, empecemos saneando eso. A mí me gustó el anteproyecto, había tenido mucha discusión política, esa discusión política no había sido reflejada en los medios, pero se empezó a ver al final. Hoy está, si no retirado, por lo menos guardado en algún cajón. Me gustaría que se vuelva a tratar, que tenga estado parlamentario y que se discuta. Hoy una reforma penal indudablemente tiene que tener un consenso muy importante, tiene que tener un gobierno con mucha fuerza. No sé si es la oportunidad, no porque el gobierno no tenga fuerza, sino porque está dejando paso ya prácticamente a otro presidente, y tal vez no sea el mejor momento para encarar la reforma. Pero sin duda necesitamos una reforma penal que deje de lado un código de 1920, ¿no? De todos los casos que tuviste hasta ahora, ¿cuál fue el más resonante, el que más trascendencia tuvo en los medios en tu carrera de abogado? Bueno, ¿O los que más tuvieron? Tuve varios casos que han tenido trascendencia, pero tal vez el de los últimos tiempos fue el homicidio de Gonzalo Acro, es decir, el homicidio llevado a cabo por los hermanos Schlenker, por Girón, por Pinto, en el ámbito de la hinchada de River. Yo fui abogado de la familia Acro, con algunas particularidades. En ese juicio se obtuvieron varias cadenas perpetuas, varias prisiones perpetuas, cuando el fiscal había pedido 20 años de prisión, ¿no? No me acompañó como querella el fiscal pidiendo una prisión perpetua, y el tribunal, por suerte, condenó a pedido de la querella. Es una causa que todavía no tiene sentencia final, porque fue a casación y después terminará en la corte en unos años más. Pero eso fue un juicio oral muy complicado durante muchos meses. Sí, pues me acuerdo que hace poco había sido, creo que un año atrás como mucho. Muy complicado, fueron muchos meses de juicio oral, muchos testigos muy difíciles, todos del ámbito de la hinchada de River, donde había dos facciones. Una era la de los hermanos Schlenker y otra era la de Gonzalo Acro y Adrián Rousseau. Bueno, fue un juicio muy difícil. Tuve muchos homicidios como defensor y como querellante. El abogado penalista, el abogado en sí, es un representante de intereses. No es, como dicen algunos, un auxiliar de la justicia, no es un ayudante de los juzgados, es un representante de intereses. A mí no vienen a verme para que yo ayude al ideal de justicia de la sociedad. A mí vienen a verme para que yo los defienda o para que yo querelle a algún victimario. Eso hay que tenerlo siempre en cuenta, ¿no? A ver, ya estuvimos hablando así como muy por encima, ¿no? De un caso resonante que fue el de Gonzalo Acro. Te voy a llevar un poquito repasando los titulares que fuiste dando. Cuando dijiste que las cárceles me quedó boyando. Cuando dijiste que están pobladas en un 95% aproximadamente de fieritas y guachiturros. El caso, por ejemplo, de la familia Puccio, que ahora está de moda por la película y por las unitario que empieza hoy en Telefe. Ahí era una familia de clase alta que vivía en San Isidro, que los hijos del matrimonio jugaban al rugby. Ahí como... Sí, por supuesto, hay... Ojo, no lo digo para tirarte la teoría, sino... No, hay mucho de eso, pero cuando uno ingresa a las cárceles se da cuenta que puede haber uno por pabellón, ¿sí? De los otros 99 no se parecen en nada. El clan Puccio fue un caso paradigmático, relacionado con un delito muy específico, que en general lo cometen bandas muy profesionalizadas, casi siempre entrelazadas con ex policías o policías en actividad. El caso del clan Puccio fue un caso paradigmático. La verdad que fue un caso que ha marcado una época en los secuestros extorsivos. Y hay muy poco de eso en las cárceles, muy poco. Hay también algún que otro delito cometido por personas, los delitos de sangre, por ejemplo, cometidos por personas, aquellos que matan a sus mujeres, o la mujer que mata al hombre, por personas que no... Casos de violencia Farré, género, por ejemplo. Sí, o el socio que mata al otro. Tipos que no tienen nada que ver con lo delictual
y que llevaron a cabo ese delito por un arranque de ira o por un arranque de locura, si ustedes quieren, pero que no son delincuentes habituales. Las cárceles están llenas de delincuentes o que han cometido delitos contra la propiedad, es decir, de pobres que han ido a robar a otros pobres, en la mayoría de los casos. Pero me estoy refiriendo a más del 90% de los casos, ¿sí? Sumo la cuestión de los estupefacientes, de la droga. Si yo me pongo a hablar del tema droga, es peor todavía, porque acá hablamos casi siempre de adictos, ¿sí? Más que nada adictos que no han podido por su condición económica o social mantener su propio vicio y han tratado de generar una ganancia con lo que conocían, que era comprar cocaína, comprar de alguna manera el material para estirarlo, pesarla, cortarla, como se llama en la jerga, y vender un poquitito más de lo que habían comprado a un mejor precio, para de ese modo tener una ganancia y seguir comprando y seguir consumiendo. En general, yo he defendido mucho de eso. Yo me recibí muy jovencito y tuve que llevar adelante muchas de esas defensas. Y siempre se veía lo mismo. No había un juicio de reproche, no había en las personas que hacían eso pensar de algún modo que estaban cometiendo un delito. Pero ¿cómo esto? ¿Me va a llevar 4 años en la cárcel? Sí, eso. O sea, de eso hay muchísimo, en todas las cárceles. Es tremendo. Sí. Ese tipo de delitos, lo que está relacionado con el narcotráfico, las drogas o los estupefacientes. Y volviendo todavía un poquito más a lo que te pregunté. Y el caso, por ejemplo, de Robledo Puch, que era alguien que tenía cara linda, por así decirlo. Sí, Robledo Puch hoy es un caso inexplicable para la criminología argentina, ¿no? Hoy es un caso inexplicable. Hoy no se explica cómo una persona esté tanto tiempo detenido con nuestro Código Penal y con nuestra Constitución, no se explica. Se dice que es la única persona que estaría cumpliendo cadena perpetua. Sí, sin lugar a dudas, sí, porque las juntas de libertad condicional las juntas de libertad no le permiten de ningún modo obtener la soltura. Se habla de su peligrosidad, un concepto para los penalistas difícil, ¿no? Porque nosotros tenemos un derecho penal de acto, no un derecho penal de actor. Yo te condeno a vos por lo que hiciste, no por lo que sos. Hay una pequeña excepción a ese concepto, que es un concepto constitucional, que es la reincidencia. Yo cumplí una pena y pagué lo que hice. Sin embargo, esa reincidencia me cobra a mí en el futuro, si cometo otro delito, una pena más cara, más grande. Eso es un concepto de criminalidad, de peligrosidad, que está medio reñido con la Constitución. Y lo mismo pasa con Robledo Puch, con el Ángel Rubio. Terrible criminal, terrible criminal. Pero bueno, sin lugar a dudas, hoy estamos viendo una grave injusticia, ¿no? En lo que tiene que ver con su soltura. Cuando se condena a alguien a cadena perpetua o reclusión perpetua, ¿es lo mismo? No, hoy la ley de ejecución de la pena, que es una ley nacional, ha equiparado ambos conceptos. Antes la distinción era el trabajo obligatorio o no, pero ahora hace muchos años ya la reclusión en la prisión ha sido equiparado en cuanto al cumplimiento de la pena. ¿Y antes cuál era la diferencia que había hasta que salió? La diferencia era que la reclusión era con tiempo a cumplir, con trabajo forzoso obligatorio, y aparte 2 días de reclusión correspondía a 1 día de prisión preventiva. Es decir, que uno tenía que hacer más tiempo con reclusión, mejor dicho, 2 días de prisión preventiva correspondían a 1 día de reclusión. Entonces, si uno pasaba 1 año, eran 6 meses para la reclusión. Era terrible. Pero hoy la ley de ejecución de la pena mezcló y confundió los conceptos, a Dios gracias, ¿no? O sea que eso sería bueno. Sí, es bueno, pero en realidad nada de todo esto que yo te comento es bueno, porque vos recordás si hace mucho que vimos motines en las cárceles, por ejemplo. Y hace un tiempo que no se ven motines en las cárceles. Eso responde a que los presos no pueden pedir más cosas, no hay más cosas para pedir. Y está bien que sea así, porque las cárceles nos arruinan a todos. Uno piensa que la cárcel arruina al preso, y la verdad es que no arruina al preso, la cárcel arruina a la sociedad.
porque ese preso, a menos que lo matemos en la cárcel o lo dejemos preso durante 40 años, va a salir y va a hacer mucho más daño del que hacía antes. Y cuando se habla de, por ejemplo, hubo un caso hace más o menos 20 años atrás, creo que yo no había nacido por ser del 95, el caso donde fue denunciado por abuso, que incluso estuvo preso, si mal no recuerdo, el Bambino Veira. Sí. Cuando, por ejemplo, un delito se acusa a un famoso, sea quien sea, ahí, ¿qué tiene que hacer el abogado? O sea, ¿se maneja igual ante la justicia como si fuera una persona común y corriente? ¿O bueno, hay otro tipo de manera de manejarse? Bueno, es muy buena tu pregunta, porque hoy los abogados penalistas, incluso mis alumnos en la universidad, se preguntan eso. ¿Es normal tener distintos ámbitos de defensa? Y sí, hoy hay juzgados y hay jurados mediáticos. Es decir, hoy se defiende al cliente tanto en la justicia profesionalmente, mediante la utilización de herramientas que nos da la universidad, y se defiende también al cliente mediante la utilización de esas mismas herramientas, aunque en proporción más chiquita, y si ustedes quieren, de menor calidad, ante los medios. Y digo, ¿por qué de menor calidad? Porque nosotros, para enseñar un tema en la universidad, a veces tardamos varias horas. Y en la televisión o en las radios las respuestas tienen que ser instantáneas. Y hay temas que exigen un desarrollo mayor. Pero bueno, hoy la defensa de un cliente en el ámbito mediático exige la presencia del abogado. Y bienvenido sea, porque antes las sentencias las entendíamos nada más que los abogados o los jueces o los fiscales. Ni siquiera el sentenciado. Mucha gente presa sin saber por qué. Hoy, producto de tanto abogado en la televisión, hoy los jueces escriben distinto. Hoy el Poder Judicial tiene una página, CIJ, la página del Poder Judicial, SIJ. Hoy los propios fiscales tienen una página que explican por qué hacen determinado dictamen o por qué no lo hacen. Hoy hay una apertura de esto que era un feudo, que era el Poder Judicial. Hay una apertura obligatoria, ¿sí? Igual todavía se siguen viendo personajes estúpidos en el Poder Judicial que piensan que son magistrados intocables y tratan mal a la gente. Tengo una anécdota de pocos días atrás. Hoy hay todavía mucho de eso. Gente que ni siquiera paga el impuesto a las ganancias, gente que ni siquiera paga el impuesto a las ganancias. Entonces, bueno, hoy se ve mucho todavía de eso, pero bueno, de a poco van a ir soltando ese cetro y esa corona, y se van a ir democratizando, entiendo yo, ¿no? ¿Y tienen más beneficios por ejemplo, los clientes famosos de los abogados, fuera de que los hayas defendido o no, o los hayas tenido enfrente? Por ejemplo, el caso más resonante que hay, que me parece que involucraría algo penal, que es por ejemplo el caso de Gisela Bernal y Ariel Diwan con el tema del hijo. Sí. Por ejemplo, esto saltó hace unos meses y ya automáticamente ya tienen juzgado, tienen juez, tienen fiscal, tienen todo. Y se hicieron un montón de cosas que, si me pasara a mí, como ojalá no me pase, son completamente más lentos los tiempos. Ahí, o el caso de Karina Jelinek, cuando se divorció de Farini, automáticamente tuvo un juzgado. Sí, coincido. Audiencias rápido. Coincido, la televisión marca pautas y tiempos a la justicia que la justicia no está acostumbrada a tener, ¿no? Una dinámica muy, de algún modo muy particular, que la marcan los canales de televisión. Coincido absolutamente con lo que vos sostenés. Es distinta la justicia para un famoso que para un no famoso. Y por eso la justicia es un servicio absolutamente perfectible y de muy mala calidad hoy en nuestro país, ¿Y eso porque qué es lo que llevaría? ¿La presión mediática que puede tener? ¿O los seguidores en el caso de que se dedica a algo artístico? ¿O sí, temer alguna represalia por redes sociales? ¿Por qué puede ser? Sí, sin duda. Pensemos que los jueces son como nosotros, ¿no? A pesar de que no pagan ganancias, son como nosotros, son personas que llevan a sus hijos al colegio, que van, que tienen una vida social determinada. Entonces, ellos se ven afectados por la opinión del padre, del compañero, del hijo del colegio. Se ven afectados por la opinión del vecino, por la opinión del tipo que le estaciona el auto, por la opinión del policía que le abre la puerta en el tribunal. Ellos indudablemente reciben estas circunstancias y de algún modo los medios marcan una pauta.
Entonces, no es mentira que los jueces se ven afectados por los medios. Yo conozco muchos despachos judiciales y en todos ellos hay 1 o 2 televisores siempre prendidos. No digo que sean como los políticos, que tienen 10 televisores, y por eso la cuestión de los zócalos tan importante, ¿no? Que los tienen sin volumen, y los zócalos, de ahí que se refieran tanto a la patria zocalera. La realidad es que los canales de noticias, fundamentalmente en mi ámbito, marcan pautas ante los tribunales. Bueno, Cristian, te agradezco por haber venido, por haber respondido todas las preguntas. No sé si querés agregar algo más. No, gracias por la invitación y bueno, la verdad que es verdad lo que decíamos al principio, el derecho penal marca mucho espacio, ocupa mucho espacio en los diarios, y por eso está bueno estar informado, y está bueno que los que integramos el sistema penal, de un lado, del otro del mostrador, hablemos con palabras sencillas y claras, que la gente sepa cómo es esto de impartir justicia, cómo es esto de darle a cada uno lo bueno o cada uno lo suyo, ¿no? Y no con eufemismos o con palabras difíciles. Gracias por la invitación. Y por último, ¿dónde te puede contactar la gente para hacerte alguna consulta? Bueno, yo tengo mi página, que es estudiopoletti.com.ar, o si no, al Twitter, @cpoletti con doble T, o a mi celular también, que está en el Twitter. Todos esos lugares. Es muy fácil. Hoy googlean al abogado y enseguida llegan a su página, o a dónde ha intervenido, o al Twitter, o al Facebook, y todas esas cosas. Gracias por la invitación. Te agradezco a vos, Cristian. Y David, quiero que me digas y le digas a toda la audiencia, antes de que venga el elenco de Desván, que ahí están del otro lado del vidrio atrás tuyo, cuáles son las canciones que vamos a usar para el corte. Vamos a escuchar en principio Colapso Nervioso de Patricia Sosa. Y después No me vencerán jamás. También de ella, que son ambas canciones del último disco de solista. Así que vamos con la música y vamos al corte.